emoción por nuevamente invitarme a participar de este evento de tan gran calidad. Además, personalmente al doctor Sergio Leines y al doctor Daniel Maldonado también por la invitación. Y también para mí es un honor compartir el salón de conferencias con el doctor Nicolás Pérez Fernández. Y bueno, y gracias nuevamente a ustedes por estar sentados escuchando la charla. La idea, bueno, es hablar sobre el mareo visual en pacientes con hipofunción vestibular unilateral. Quería presentar en la universidad. Acá arriba es nuestro laboratorio en un centro de investigaciones y acá abajo es el área de rehabilitación vestibular. Cuando tenemos una lesión vestibular unilateral o una hipofunción vestibular, ¿sí? Sabemos que hay muchas causas que pueden generar esta hipofunción, causas, digamos, con una etiología determinada. Para la rehabilitación o la fisioterapia vestibular, a nosotros nos interesa clasificarlos en hipofunción vestibular unilateral o bilateral, ¿sí? En caso de que sean pacientes periféricos o en pacientes centrales o mixtos. ¿Sí? En este caso, si el paciente tiene una lesión unilateral, va a pocas horas o días, digamos si 24 o 48 horas, a realizar una compensación estática, ¿bien? Que es bien intrínseco en el tronco del encéfalo, donde el paciente va a dejar de tener ese nistagmus espontáneo, ¿bien? O el paciente se va a sentir mejor, va a dejar de vomitar. O sea, hay una compensación estática que es independiente de la información visual y del movimiento. Ahora, para el paciente poder desarrollarse normalmente en sus actividades de vida diaria, necesita realizar una compensación dinámica. Y esta compensación dinámica sí o sí necesita de información visual, e información perceptiva, e información del movimiento. O sea, necesitamos hacer ejercicios para lograr esa compensación dinámica. Cuando generalmente, como decía el doctor Nicolás Pérez Fernández, generalmente al principio uno depende, ¿sí? Como falla un sistema, que es el sistema vestibular, va a necesitar realizar una dependencia en otro sistema en la etapa temprana, pero luego si esa dependencia se solidifica, digamos, y se hace permanente, puede generar problemas. Entonces, en general, uno realiza ejercicios que estimulan el sistema somatosensorial, ejercicios que realizan, digamos, que sobre la función vestibular remanente, y también ejercicios que tengan que ver con la información visual. Pero si el paciente a largo plazo genera que toda su compensación dinámica se realizó con la primera, a esto, ¿sí? Se lo configura como una dependencia visual. El paciente ha logrado compensar su hipofunción vestibular generando una dependencia visual que ha mantenido durante mucho tiempo. Esta dependencia visual está relacionada, o actualmente, con algo que nosotros llamamos vértigo o mareo visual. O sea que los pacientes con vértigo o mareo visual probablemente tengan una dependencia visual. También se los conocen como Space of Motion Discomfort, o Visual Vestibular Mismatch, o Motorist Disorientation Syndrome. ¿Sí? Son varias formas de decir lo mismo. Esto sería como un exceso de confianza del sistema nervioso central en la visión para la percepción y control postural, o sea que una dependencia visual. Y yo creo que coincido también de que los pacientes refieren más que vértigo, refieren más mareo, y si dentro de lo que es mareo, mejor dicho, inestabilidad postural cuando son enfrentados a situaciones donde la información visual es confusa. Esto puede generar esta dependencia visual crónica, unos límites en la compensación central, y por eso los pacientes no mejoran totalmente. Bien, y generalmente estos pacientes se sienten mal o aumentan su mareo y inestabilidad con una dificultad en las situaciones de conflicto visuo-vestibular. Entonces, se sabe hace muchos años ya que el movimiento visual del entorno genera respuestas optoquinéticas, ¿bien? Y que los parámetros cuantitativos de estas respuestas optoquinéticas en depende de la escena visual también están bien documentadas. Bien, por ejemplo, un trabajo de la doctora Susan Winding, ya hace muchos años atrás, hablaba de que los pacientes mayores son los que más complicado tienen la postura, su estabilidad, ¿sí? En situaciones donde el entorno visual es confuso y sobre FOAM, es una superficie inestable, es donde los pacientes adultos en comparación con los jóvenes tienen mayor dificultad. Hay otro trabajo que habla de Peterka, que dice que en los pacientes con lesión vestibular no se registraron cambios en la ganancia del sistema somatosensorial para compensar el déficit, o sea que como que la información visual es
mucho más importante, es decir, como que todos vamos y la mayoría van a la dependencia visual generalmente. Los estudios han demostrado que los estímulos de movimiento visual, sea el entorno visual inclinado o girando, tienen mayor influencia en la percepción de la verticalidad y en la estabilidad postural en individuos con vértigo visual, y que en los individuos con disfunción vestibular pero sin vértigo visual. O sea, acá agregamos que hay pacientes con hipofunción vestibular que tienen vértigo visual y otros que no lo tienen. Aunque me gusta más la palabra mareo visual que vértigo visual. Pero en la literatura es muy común encontrar a visual vértigo. Esta es una forma de evaluar la dependencia visual, o sea, la verticalidad, con el test de Rod and Frame Test o el Rod and Disc Test, donde el paciente se lo invita a colocar esta vertical, ¿sí? Con un entorno inclinado, o a ubicar la vertical pero con este disco girando hacia un lado o hacia el otro. ¿Bien? Los pacientes en relación a los pacientes con vértigo visual y los pacientes en ambos test tienen mayor dificultad que los controles al poner la verticalidad, ¿sí? En general la verticalidad se va hacia, ¿sí?, el lado donde está la inclinación o el giro, ¿sí? Si gira hacia la derecha, la verticalidad se va a ir hacia la derecha. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que un trabajo bastante actual, de 2014, dice que un tercio de los pacientes, luego de 6 meses desde el inicio de la patología, ¿sí?, con pobres resultados clínicos, o sea que después de 6 meses, reclutar a un paciente después de los 6 meses de haber tenido una neuronitis vestibular, y que los pacientes mantenían un THI, un Dizziness Handicap Inventory, de 36-80, o sea, percepción de discapacidad moderada severa, tenían significativamente mayor dependencia visual que los normales o los controles, ¿sí? Entre 6.35 versus 3.39, con una P significativa. La dependencia visual, los autores concluyen, fue asociada con altos niveles de persistencia de síntomas luego de la etapa aguda de la neuronitis vestibular. Cuando el sistema vestibular está dañado, la visión tiene una influencia mayor en el control postural en bipedestación, resultando una mayor inestabilidad cuando los individuos se encuentran con señales visuales conflictivas o erróneas. ¿Bien? Entonces, fíjense en este paciente, tenemos aquí, ¿bien? El paciente está parada, está como en la condición 1, con ojos abiertos, ¿bien? Brazos cruzados, y como la información, solamente poner una tablet, un iPad, ¿sí?, con una estimulación optoquinética, la inestabilidad como se marca, ¿bien? Solamente incluyendo, digamos, ¿sí?, con una información visual, solamente colocando una tablet. ¿Bien? Una estimulación optoquinética, generamos un entorno confuso, y eso generó que el paciente aumentaba su inestabilidad. ¿Sí? Sabemos que hay una interacción siempre visual vestibular. Hay dos situaciones, una es cuando estamos en un vehículo mirando hacia afuera, ¿bien? Y otra cosa es cuando estamos en un vehículo en movimiento pero estamos leyendo, ¿sí? Son dos situaciones diferentes, ¿sí? La primera situación, cuando no se genera sinergia entre, esta segunda, cuando hay un conflicto visoevestibular y no es tolerado por el paciente, lo conocemos como cinetosis. ¿Sí? El paciente no tolera, y el síntoma más importante de la cinetosis es la náusea, ¿sí?, y el vómito, más que el vértigo y el mareo. En cambio, cuando no hay una sinergia de los sistemas del segmento ocular y del reflejo vestibulo-ocular en una estimulación optoquinética, como lo vemos ahí, mirando hacia afuera, ¿sí?, a estos pacientes se los puede dar como vértigo o mareo visual. ¿Bien? Como que hay una división entre una cinetosis y un mareo visual. Los pacientes pueden tener ambas, ¿sí?, o por separado. ¿Sí? Entonces, el mareo visual en el desorden vestibular periférico se da en situaciones donde la información, las escenas o los ambientes son confusos, como la ven en esas fotos. ¿Bien? Y esto genera un disconfort para el paciente, una inestabilidad postural, un incremento de sus síntomas como mareo e inestabilidad. ¿Sí? Ya en la clasificación del año 2009 comentan, que en el 1.2.3 el vértigo inducido visualmente, ¿bien? Y que ellos hablan también que en el comentario al final es que si la sensación es un mareo no vertiginoso desencadenado por un estímulo visual, debe clasificarse como 2.2.3, que es mareo inducido visualmente. ¿Sí? Yo he encontrado más en la clínica en mis pacientes el 2.2.3, digamos 2.2.3, es el mareo inducido visualmente. El incremento
de los síntomas del vértigo visual fueron también significativamente correlacionados con la ansiedad y la depresión. Por eso, bueno, estas clasificaciones de el mareo crónico subjetivo o el PPPD o el PPPD al final, ¿sí? Que ambas definiciones incluyen que el paciente empeora en situaciones de conflicto visual, ¿sí? Generalmente uso de computadores, por ejemplo, o en entornos visuales confusos. Hay varios cuestionarios y que actualmente estamos desde el año 93 para evaluar mareo visual. Actualmente nosotros estamos validando una en Argentina, la versión argentina del Visual Vertigo Analog Scale, que es creada por la doctora Dannenbaum en Canadá, y es muy rápido y fácil de realizar. Consta de 9 situaciones, 9 VAS, son 9 situaciones muy características que los pacientes sufren de mareo visual. Y entonces ella dice que para que ser clasificado un paciente con mareo visual tiene que tener 2 o más por encima de 0, o sea que cualquiera de estas escalas tiene que tener por encima de 0 para ser clasificado como tal, y luego hay una fórmula para evaluar la severidad. Nosotros, esto también está Vertical Visual Scale, digamos, está ya incluida dentro cuando se hizo el EDGED, ¿sí? El vestibular EDGED en Las Vegas en 2014, y tiene un nivel 2 razonable recomendado a este momento, incluirlo en pacientes con lesiones crónicas y periféricas. ¿Sí? Entonces, es una herramienta a utilizar. Por lo tanto, nosotros estamos ahora recién estamos haciendo la adaptación cultural de esta escala. Estas son las que quedaron en español, ¿sí? Y es la que vamos a validar durante este año. La clasificación del Comité de Equilibrio de la Academia Americana de Otorrinolaringología del año 2013 clasifica, digamos, define a la rehabilitación vestibular. Y es importantísimo que una institución de ese reconocimiento pueda definir la rehabilitación vestibular como tal, y al final dice que también son beneficiosas la rehabilitación vestibular para aquellos pacientes con síntomas provocados por el movimiento del ambiente, y estos son los pacientes con mareo visual. ¿Sí? Entonces, los pacientes con hipofunción vestibular crónica con mareo visual no solo mejoran con rehabilitación vestibular estándar, sino debemos incluir ejercicios específicos para el mareo visual, porque muchos pacientes con mareo crónico, con hipofunción, no mejoran con la terapia y deben incluirse un programa de rehabilitación con ejercicios visuales. Por ejemplo, vemos uno aquí, muy sencillo, utilizando algo que se puede comprar con muy poca plata, ¿bien? Y entonces, para aquellas personas con dependencia visual, el enfoque consiste en ejercicios donde la información visual es incorrecta, conflictiva o ausente, por lo que el individuo aprende a confiar más en la sensación proprioceptiva, ¿sí? Y vestibular o somatosensorial. Entonces, esta paciente, al tener una confusión a nivel visual, debe apoyarse en la función remanente vestibular y en el sistema somatosensorial. Guerras sugirió incluir a la estimulación optoquinética en estos pacientes. Y de hecho, la doctora Pavlov, una fisioterapeuta griega, pero que trabaja en Londres en el equipo de Bronstein, ella ha hecho varios trabajos en relación al mareo visual, y ella dice que la rehabilitación vestibular personalizada es más beneficiosa cuando se incorporan estímulos optoquinéticos. Entonces, la estimulación optoquinética en sujetos en bipedestación ha sido usada exitosamente para el tratamiento de personas mayores con inestabilidad. O sea, en personas con inestabilidad hay que generar estimulación optoquinética. Bien, y también ha sido utilizado para pilotos de aviones militares. Entonces, la hipótesis sería que generan cambios adaptativos en la magnitud de la dependencia visual, tanto a nivel perceptual como postural, la estimulación optoquinética. Pero se necesitan más investigaciones en el futuro. Entonces, los pacientes, ahora vamos a ver una serie de fotos y videos de ideas de cómo nosotros podemos implementar un tratamiento de rehabilitación vestibular basado también en el mareo visual, incluyendo. Bien, van a ver tecnología, alta tecnología, y van a ver tecnología mucho más económica. Entonces, por ejemplo, el CAIL, ¿sí? de Estados Unidos, de Illinois, ¿sí? Es una estructura de realidad aumentada, un ambiente de realidad virtual increíble, pero así debe ser costoso. Bien, el paciente hace una inversión y en todas las paredes tiene información visual. El DynaStem, ¿sí? Que también es una máquina que está diseñada para, no solamente para mareo visual, sino para otras actividades de balance y equilibrio, pero puede ser algo importante para usarlo.
El BNAIL, en el laboratorio de la Universidad de Pittsburgh, donde trabaja la doctora Susan Whitley, que van a poder estar con ella en los próximos días. ¿Sí? Ellos han diseñado un sistema de 3 pantallas, que ahora la ven aquí, ¿sí? Son 3 pantallas con 3 proyectores y varias computadoras analizando esa información. Y lo que trae esa información, por ejemplo, es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? El paciente camina con un carrito de compras, una cinta, y tiene un sensor, y el paciente, al empujar, ¿sí? El sensor, la cinta funciona. O sea, si yo empujo más fuerte el carrito, la cinta va más rápido, entonces puedo mejorar la velocidad. Y el paciente puede visitar cada pasillo de supermercado, y cada pasillo tiene información diferente, más de papel, por ejemplo, blanco, y a colores más complicados. ¿Sí? Otra de las formas de que se puede llegar también a hacer una rehabilitación y que se puede incorporar estimulación optoquinética, obviamente que se usa para muchas más cosas, es la utilización de la BRU. ¿Sí? Que también tiene trenes optoquinéticos, inversión en realidad virtual. Algo que nosotros, sin llegar a adquirir esa mercadería, digamos, esas tecnologías, empresas directamente y diseñadas para tal fin, podemos nosotros encontrar, o quizás algunos de ustedes han utilizado, utiliza el Oculus Rift DK2. Hasta este año estaba la versión de prueba, pero bueno, a partir de este año, creo que es en marzo o abril, empieza la versión oficial, digamos, comercial en Estados Unidos, ¿sí? Donde se puede adquirir seguramente mucho más económico. Este Oculus Rift DK2 puede también generar inversión en realidades virtuales, y entonces también puede ser beneficioso para nuestros pacientes. ¿Sí? O también tenemos versiones más como el Samsung Herald o algunas otras equipos donde se puede poner directamente el celular en un lente, y donde, por ejemplo, los pacientes, una de las preguntas que siempre hacemos a los pacientes, se marean mucho en el cine. Vamos a ver el cine. Entonces fíjense que uno puede parecer como si estuviese sentado en un cine, mira para atrás, ve los asientos, ¿sí? Y ve la película en el fondo. Entonces uno puede recrear que el paciente esté sentado en el cine sin estarlo. ¿Bien? Y ver una película y eso, lo importante es que los pacientes pueden medir el tiempo de estímulo, ¿sí? Pueden sacarse los lentes y no están más en el cine, ¿sí? En cambio, si están en el cine se tienen que retirar. ¿Bien? Entonces, y así también podemos tener, por ejemplo, simulación de vuelo. Entonces todo esto depende del paciente, de lo que necesite, ¿no? Entonces, una persona que requiere una cierta estimulación, tenemos un montón de situaciones reales que podemos hacer inversión, y todo eso solamente con un celular y unos lentes para tal fin. Es una versión más económica. Otra de las cosas es tener un simulador de manejo y poner un Oculus Rift digamos, DK2 junto con un simulador. Nosotros en Buenos Aires tenemos un equipo donde también tiene 2 motores que generan fuerza G para los pacientes, y entonces podemos tener el monitor acá o el monitor más adelante, o poner los DK2, ¿sí? Entonces la dificultad es mucho mayor. Cuanto más lejos está el televisor, más fácil; cuanto más cerca, más difícil, y con los lentes es el sumus. Es increíble el estímulo que se genera. Bien, otra variante económica es la utilización de la Wii. Más que nada nosotros usamos la Wii Fit Plus con la Balance Board. Y esto nosotros no permitimos que el paciente haga los ejercicios que quiera, sino que generalmente elegimos cuáles son los ejercicios y de qué manera hacerlos para lograr nuestro objetivo. Entonces se han usado en varios tipos de pacientes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos utilizando un juego, y nosotros, el terapeuta, lo que está haciendo es girar el Wii Motion, digamos, el Wii Remote, hacia un lado, generando que el paciente vea la periferia. Fíjense la estimulación optoquinética que se genera, ¿sí? Y no es que el paciente está jugando a eso, sino que generamos un ambiente donde el paciente tiene que mirar hacia afuera, hacia los árboles o los edificios, para generar estimulación optoquinética. Bien, y no es que nosotros le dijimos, bueno, juegue un rato con la Wii y ahora volvemos, sino que estamos ahí y usamos los juegos específicamente para generar estimulación optoquinética, por ejemplo, ¿sí? Sí, un artículo publicado el año pasado, ya estamos en el 2016, en el 2014, ¿sí? Con los resultados de rehabilitación vestibular de la Wii terapia en pacientes con hipofunción crónica, ¿sí? Nosotros hemos utilizado varios juegos específicamente para este trabajo, y hemos encontrado una buena diferencia significativa entre el pre y post tratamiento, tanto en el DHI, en el índice dinámico de la marcha o DGI, y en la agudeza visual dinámica.
En nuestro estudio nosotros observamos una disminución de la percepción de discapacidad, un aumento de los valores del índice dinámico de la marcha y una mejoría en la estabilidad de la mirada luego del tratamiento. Y lo que sí nos podemos recomendar el uso exclusivo de esta videojuego como herramienta de rehabilitación, o sea, que solamente se basa la rehabilitación en la Wii, sino como complemento. Y lo importante es que ninguno de los pacientes, de los 69 pacientes que incluimos en el estudio, ninguno de los 69 pacientes que tenían hipofunción vestibular crónica unilateral, derechos a izquierdas, ninguno de los pacientes sufrió una caída durante el uso, y lo hemos usado a cualquier edad, personas de 25 o 26 años y personas de 80 años también. ¿Bien? O sea, es bastante maleable, digamos, y versátil esta herramienta. Bien, otra de las formas que pueden utilizar estimulación optoquinética, pensando que nuestros pacientes necesitan estimulación visual. Son pacientes que se benefician con el estímulo visual. Entonces, la Xbox Kinect puede ser una herramienta también importante, donde el paciente no necesita tener control remoto, que tiene un sensor que vemos acá, delante o debajo de la pantalla, que sensan todos nuestros movimientos y que podemos hacer ejercicios, ¿bien?, libre de movimiento, no solamente moviéndonos, que le beneficia la rehabilitación vestibular, porque sabemos que la rehabilitación se basa en movimiento, sino también una buena información visual, ¿sí? Nosotros podemos usar televisores, o en la universidad tenemos un proyector hacia la pared, digamos, del techo, con una invertida, para que el paciente pueda acercarse bien a una pantalla mucho más grande. Cuanto mayor es el campo visual, mejor es la inversión en esa situación. Entonces, más allá de que es una herramienta eficaz para generar estímulo visual en la Xbox, no recomendarían, o tendrían que ver si en personas mayores el uso, porque los juegos que utilizan esta Xbox son mucho más fuertes o requieren mucho más movimiento y con mucho más estímulo. Entonces a veces preferimos en personas más jóvenes utilizar la Xbox y la Wii más en personas mayores. O algo también económico que pueden incorporar, y que esto se puede vender, se venden por muy poca plata. Nosotros en Buenos Aires se consiguen estos cartones de Google Cardboard, que son cartones que se compran en el Mercado Libre, también están, por muy poca plata, y donde podemos poner nuestro celular y bajar aplicaciones gratuitas de VR, de realidad virtual, en las apps, ¿sí? en el App Store o en Google Play, ¿sí? Que pueden tranquilamente, en el Play Store, perdón, pueden bajarlas gratuitamente, algunas son pagas, otras gratuitas, y pueden generar un ambiente virtual importante. Uno de los que más me gusta a nosotros, que nos gustan mucho a nosotros, es este que le voy a presentar ahora, que es el ambiente Tuscany, que se puede bajar gratuitamente, donde el paciente tiene colocados los lentes en el medio de la habitación, y el paciente puede mirar 360 grados para donde quiera, ¿sí? Y ve toda esta escena. Y el paciente, para moverse, no debe caminar, solamente caminar en el lugar si no quiere hacer, porque en el consultorio estaría chocándose contra las paredes. Entonces mira hacia abajo, se pone en verde y ya la imagen se va adelantando. Lo que sí no se puede controlar es la velocidad de avance, sí lo que el paciente con la cabeza y mirando puede dirigir hacia donde quiere ir. Entonces dice, bueno, uno dice, suba la escalera, entonces tiene que subir la escalera. En este momento el paciente puede parar cuando quiere mirando hacia abajo y poniendo rojo en los piecitos, y entonces se queda y mirando un ambiente, puede ver techo, cielo, lo que quiera. Generalmente le decimos que llega hasta el balcón y que en el balcón, ¿sí?, se ponga rojo, se queda ahí y mire el entorno, ¿sí?, que por cierto hermoso. ¿Bien? Esto es en medio de una sesión de rehabilitación, en medio de un gimnasio. El paciente está haciendo esta actividad, ¿sí? También, quizás muchos de ustedes lo utilizan, la estimulación con la bola de espejos, ¿bien?, en un consultorio que tiene que estar oscuro, ¿bien? O también se puede plantear, hay muchos videos en YouTube, o hay videos o memos en las tablets, o de optoquinéticos, estimulación optoquinética. Entonces uno puede bajar esos videos y decirle al paciente que lo haga en su casa, en la computadora, mirando el televisor, conectando la computadora al televisor, si tiene una pantalla más grande. Específicamente, la doctora Maurusa Pablo de Londres hizo un trabajo con esto, un ensayo clínico randomizado muy bueno, digamos, en el 2013 publicado, y que evaluó la alta tecnología con la baja tecnología y con la baja tecnología sin supervisión. Lo que encontró que tanto con la alta como con la baja tecnología, ¿sí?, los resultados fueron
beneficiosos para los pacientes, no hubo diferencia significativa en los tres. Lo único que encontró diferencia es que el grupo de baja tecnología, ¿por qué? Porque le daban un DVD a la casa. Decía, bueno, llévese ese DVD y si va a su casa tiene que hacerlo tantas veces, bueno, está en un programa, en su casa. Aún un grupo, que los de baja tecnología con supervisión, lo hacían todas las semanas volver al consultorio para ver cómo le iban con los ejercicios. Y al grupo sin supervisión le dieron durante 2 meses ese DVD y lo citaron a los 2 meses sin supervisión. El 55% de este grupo no volvió a la consulta, ¿sí? O sea, porque no ha tenido supervisión. O sea que lo que marca también que es importante de que los pacientes no tengan una sesión de rehabilitación y nos vemos dentro de 3 meses, porque probablemente el paciente no haga los ejercicios correctamente o quede con ejercicios subumbrales, ¿sí? Y que todas las semanas deberíamos ser modificados. Entonces, fíjense en otras formas, ¿no? Por ejemplo, poner una tablet en la pared y hacer estimulación autokinética, o por ejemplo, también esto está bajado en una aplicación de iPad, ¿sí? De iOS, y pasado y proyectado a un televisor, donde se le pasan diferentes figuras, y entonces se dice al paciente que mire los ojitos de cada figura, salvo de la mariposa, que todos los pacientes dicen, todavía no han encontrado los ojitos de la mariposa, pero en general todos tienen ojitos. Fíjense la estimulación autokinética que se genera. Entonces se hace un tiempo hacia un lado, hacia el otro. Generalmente no superamos los 2 minutos de autokinético hacia un lado y los 2 minutos hacia el otro lado, siempre con tolerancia. El paciente a veces dan 20 segundos y paran. Bien, otra forma también es utilizar este tipo de cortinas, que no nos gusta mucho cómo quedan en nuestro consultorio, pero básicamente los pacientes después se enteran por qué está ahí, ¿sí? No es de decoración, sino que lo utilizamos para un estímulo confuso visual. Y más y aún si prendemos, que estamos en época de verano, y podemos prender el ventilador y que esa cortina se mueva, ¿sí? ¿Okay? Entonces es un recurso sumamente económico para generar un entorno confuso y que el paciente deba mejorar su estimulación somatosensorial, ¿no? Porque el paciente ahí necesita más su información somatosensorial y vestibular más que la visual. Por lo tanto, ahí lo vamos a tratar de reducir la dependencia visual. Bien, otra forma también importante en los pacientes con mareo visual es trabajar la cancelación del borde, ¿sí? Los pacientes se marean mucho con la cancelación del borde, esta posibilidad de ir con el objeto hacia un lado hacia el otro, donde el entorno que está atrás se mueve en el sentido contrario. Por lo tanto, esto es importante trabajarlo, ¿sí? También podemos en los pacientes, y esto usamos mucho más en los pacientes con concussion syndrome, o concusión cerebral, el tema de los seguimiento ocular y el paciente con sacádicos, ¿bien? Los pacientes con estimulación sacádicas, tienen que decir los números que aparecen, y en este caso el seguimiento es un paciente con una concusión cerebral. Entonces, en general, se los damos al inicio, para que empiecen a tolerar la información visual. Entonces, implicancias clínicas. Los pacientes con desórdenes vestibulares periféricos o centrales pueden recibir aumento de sus síntomas en el ambiente conflictivo visual, como por ejemplo el paciente con migraña vestibular. El paciente con migraña también tiene mareo visual. Pero yo creo que habría que ser usado toda esta tecnología con mucho más cuidado en los pacientes con migraña, porque toda esta información puede desencadenar la migraña, hacer un trigger, o sea, ustedes convertirse en un trigger de la migraña del paciente. ¿Sí? Muchos pacientes con migrañas vestibulogénicas, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado si el paciente, si genero este estímulo es migrañoso y le genero una migraña o náuseas o migraña, debo suspender el tratamiento en esos pacientes, ¿sí? Lo único que puedo tolerar es que el paciente se maree, pero no que tenga náuseas y dolor de cabeza, ¿sí? No puedo desencadenar una crisis de migraña. Entonces, mucho cuidado con pacientes migrañosos. Los pacientes con mareo o vértigo visual son dependientes visuales para regular su control postural. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, este es un paciente vestibular, sería, ¿no? Con mareo visual, donde la dependencia es mayor visión que la vestibular y la somatosensorial. O sea que su vida funciona en su vida apoyándose en la información visual. O sea, el sistema nervioso le hace caso a la información visual. Pero esa información visual debe estar bastante estática para esos pacientes. Por eso cuando van a shoppings o cuando van al teatro o en reuniones o con mucha gente, no pueden tener el punto fijo, por lo tanto eso genera mayor inestabilidad y mareo. Lo que tenemos que hacer nosotros es reducir esta información visual, o sea, que el paciente nos apoye tanto en la información visual
sino que utilice más la información vestibular remanente. Sabemos que es un paciente unilateral, estamos hablando de pacientes unilaterales, y además también mejorar la información somatosensorial. O sea, este paciente requiere equilibrar un poco y bajar la información visual y subir la somatosensorial en este terreno. No pasamos demasiado, porque si no pasa de que después, como decía el doctor Nicolás Pérez Fernández, ¿sí? Tenemos un dependiente somatosensorial y después decir, ahora con la información visual estoy bárbaro. Ahora los terrenos para caminar sobre superficies conflictivas